Hoy tenemos Santa Cena, así que vamos a empezar con el mensaje y terminamos con la Cena del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo capítulo 3, vamos a seguir con el estudio de las pastorales. Hoy vamos a hacer una especie de introducción. Primera de Timoteo capítulo 3, pero vamos a leer el capítulo. Primera de Timoteo capítulo 3. Dice la palabra del Señor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Amén. Ok. Por la gracia del Señor, hoy estamos cumpliendo 27 años en el pastorado. Y le doy gracias a Dios y gracias a los hermanos que están hoy presentes y a todos los que he logrado conocer a lo largo de estos 27 años. Han sido 27 años difíciles, pero no para mí, sino para el Señor tener que tratar conmigo. Porque me ha guiado, me ha ido convenciendo, me ha ido puliendo, me ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo. Y le doy gracias al Señor por estos 27 años, mi esposa también. Sin embargo, hablar de 27 años implica que somos 27 años más viejos. Estaba viendo unas fotos y no tenía canas. Estaba viendo unas fotos y me veía guapo, esbelto, fornido. Ahora me veo igual, pero con canas. Y me doy cuenta que sí, el tiempo pasó. ¿A qué me refiero? ¿Hacia dónde voy? En estos días, ahora a final de año, estaba en la casa y me empecé a sentir un poquito mal. No sé qué pasó, me sentía mareado, no podía respirar bien, el corazón andaba como a 200 por hora y le dije a doña Sonia, no me siento muy bien. No me siento muy bien. Ahí me quedé quedito, oré un poquito y ya al rato todo estaba normal, todo estaba bien. Pero pensé, pero en algún momento algo así va a pasar. En algún momento algo así va a pasar y el Señor
me podría llamar este año a su presencia. Y sé que debo pensar en eso. El Señor me puede llamar este año. Lo cual mi esposa dice amén, pero está bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué pasaría en la iglesia si el pastor se muere? ¿Qué debe hacer la iglesia? Bueno, gracias al Señor, siempre Él nos dice en su palabra qué es lo que hay que hacer. Y este capítulo 3, vamos a empezar diciendo que no es un capítulo que manifieste los requisitos del pastor. No. Porque el pastorado no es un oficio. El pastorado es un oficio, no es un don. Voy a explicarme un poquito mejor, porque creo que me acabo de confundir un poco al explicarlo. Cuando uno viene a la iglesia, dentro de la iglesia hay asuntos que atender, las finanzas, la administración y hacer muchas cosas de estas para los cuales se necesitan hermanos y hermanas que sean fieles para poder desarrollar el trabajo. Estos hermanos y estas hermanas fieles son a los que llamamos siervos, ancianos o ancianas en una congregación. Son personas que la congregación reconoce porque tienen unas cualidades, no hablando exactamente espirituales, sino cualidades morales, que todos los cristianos deben de tener, pero que no todos los cristianos las tienen. Y entonces a veces dentro de la iglesia hay cristianos que son un poco desordenados. Y cuando empieza a darme aquí, ¿qué es lo que tiene que ser un pastor un anciano de iglesia, un obispo, si alguno anhela obispado, un obispo, un anciano de la iglesia, que al final es un supervisor de la iglesia? Nunca me ha gustado usar la palabra líder, porque suena como aquí el que manda soy yo. ¿Ok? Es un supervisor, es alguien que es un siervo de Dios y un siervo de la iglesia. El que quiere ser el primero debe ser el que sirve a todos. ¿Okay? Cuando a una persona la ponen en el pastorado, es el anciano principal o como quieran decirle, y dice, es que aquí el ungido soy yo, esa persona no debería estar ahí. ¿Verdad? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, no es la iglesia la que escoge quién es el que va a ser el pastor o quiénes van a ser los diáconos. La iglesia lo que hace es que reconoce quiénes son. Dios es el que pone, pero la iglesia reconoce, y la iglesia tiene que reconocer que la persona que va a estar como anciano tiene que tener ciertas cualidades morales. Por eso dice, pero es necesario, o sea, no me lo puedo brincar. Es necesario. Pero es necesario que el obispo, el supervisor, sea irreprensible. No hay ningún problema en entender que es irreprensible. Y alguien me pregunta, ¿y quién hay que sea irreprensible? Bueno, desde luego, si antes vivíamos en pecado y el Señor vino y nos dio vida eterna y nos quitó todos los pecados y los lanzó en los profundos de la mar, quiere decir que no soy irreprensible. Eso ya quedó olvidado, eso quedó echado en lo profundo de la mar, el Señor no se acuerda más de eso. Todo empieza a contar a partir de que yo recibí a Jesucristo. ¿Okay? En Cristo Jesús empiezo a crecer, empiezo a andar y tengo que ser irreprensible. Por ejemplo, si yo me convertí y yo voy y le pido dinero prestado al hermano Ismael y le debo 10,000 pesitos por ahí, y voy y le pido dinero al hermano Ronnie y 10,000 pesitos más por allá,
y voy y le pido dinero a la hermana Lili, que es la que más tiene, 50,000 pesitos más por allá. Y luego no pago, o me cuesta pagar, y ya la gente empieza a murmurar, tengan cuidado con el hermano porque ese hermano anda pidiendo prestado y no paga. Quiere decir que esa persona no es irreprensible, más bien tiene mal testimonio. Y es necesario que el obispo sea irreprensible. Claro, vamos madurando, conforme vayamos madurando, hay conductas que no se deben de ver más. Es necesario que el obispo sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer. Algunas personas difieren en lo que quiere decir aquí con marido de una sola mujer, pero bueno, lo que estamos de acuerdo es que tiene que ser marido de una mujer. Los tiempos son extraños, ¿verdad? Y no vayan a salir con una conjetura diferente. Marido de una sola mujer. Algunos dicen, bueno, es que en aquel momento habían hombres que tenían 2 mujeres o 3 mujeres. Bueno, es cierto. Pero lo que me está dando a entender es, yo me casé, delante de Dios hice un pacto con Dios. Y el pacto con Dios era un pacto que implicaba tener que vivir con esta persona hasta la muerte. Puede suceder que en el transcurso sucedieron diferentes cosas y la persona con la que se casó murió y ahora usted está casado con otra persona, entonces dice, ve, ya no es marido de una sola mujer. Hay que entrar en lógicas. Mira, es que aquella persona estaba casada, se divorció, se volvió a casar pero no habían recibido a Cristo. Ahora en su segundo matrimonio recibieron a Cristo, pero ha tenido 2 mujeres. Estamos hablando a partir de estar de Cristo. Vamos a partir de ahí, porque de algún lugar hay que partir, ¿verdad? Ok, si a partir de ahí la persona ha sido irreprensible en su matrimonio, etcétera, vamos avanzando. Marido de una sola mujer. Sobrio. ¿Qué es una persona sobria? Una persona sobria, claro, muchos lo van a ligar con el pensamiento de tomarse un rompope al fin de año. No. Sobria es una persona equilibrada. Una persona equilibrada es una persona que cuando le dan una noticia logra mantener el equilibrio. No se entristece en desmedida, no pierde el control emocional, sino que logra mantenerse equilibrado, logra mantenerse sobrio, equilibrado. Tiene que ser entonces una persona sobria, prudente. Y claro, aquí va a seguir hablando toda una serie de elementos que la iglesia tiene que estar viendo si esa persona es así o no es así. Necesitamos elegir diáconos, ok. ¿Quiénes dentro de la iglesia cumplen con estos requisitos? Fulano, sutano, perencejo y mengano. Ok, ¿los vamos a llamar a diáconos? No, pónganlos a prueba primero, a ver si son irreprensibles. Y luego que fueron a prueba durante algún tiempo, donde lo recomendable es que el tiempo sea de 1 año, porque 1 año pasan miles de cosas, ¿verdad? Hay cristianos que son muy buenos en el verano, muy fieles en el verano, pero no son tan fieles en el invierno, ¿verdad? Bueno, si una persona va a ser fiel, va a ser fiel. Verano, invierno, llueva, no llueva, a tiempo y fuera de tiempo. Es una persona que cuando alguien está enfermo va y le visita o va y le llama por teléfono. No, es el que le visita. Bien hecho, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. El enfermo llame a los ancianos de la iglesia y vayan y oren por él. Pero el anciano no quiere ir a orar por la persona. Bueno, no debería estar ejerciendo entonces el puesto de supervisor en una iglesia porque no tiene tiempo para
ir a buscar a la persona que está en necesidad. Entonces una iglesia necesita supervisores, no gente que venga y se pavonee, yo soy el pastor, o yo soy el diácono, o yo soy el ungido de Jehová. No, eso no. Necesita gente que entienda que el ministerio es servir. Que el ministerio es servir. Gente que tenga la capacidad de la caridad, la capacidad de poder abrir las puertas de su casa y hospedar a alguien que esté en necesidad, darle la bienvenida a una persona, gente que esté dispuesta a tomar su alimento y compartirlo con alguien que no tenga para comer, gente que esté dispuesta a no llenarse la billetera, sino a sacar lo que tiene de la billetera para poder ayudar en circunstancias que la congregación necesite. Esos son los supervisores que Dios está pidiendo. Ahora, la iglesia quiere elegir supervisores de otra manera, solo porque aquel predica más bonito. Porque aquel se viste más elegante. Y empiezan a elegir líderes simple y sencillamente por lo que miran los ojos. Y empiezan a pasar por encima las fallas que son a veces de bulto y decimos no hay ningún problema con eso. Y al final eligen pastores que no deberían de ser pastores, diáconos que no deberían de ser diáconos, líderes en la juventud que no deberían de estar allí, maestros de niños que no deberían ni siquiera intentar ir atrás. Y al final la iglesia en poco tiempo cae en un tiempo de destrucción emocional, de destrucción espiritual, de destrucción congregacional como tal. Hoy la iglesia tiene que tomar una decisión de vida. Cualquier iglesia, no esta, estoy generalizando. Hay iglesias que entretienen y hay iglesias que enseñan la palabra de Dios. ¿Qué tipo de iglesia es en la que usted se congrega? ¿De la que entretiene? ¿O de la que enseña la palabra de Dios? Ahora me contaron algo, voy a tomar algo que una hermana nos contó temprano, sin decir el nombre de la hermana ni la situación. Un culto en Guanacaste. No sé qué horas, digamos 10 de la mañana. Calor abrasador. Tenemos que ir al culto. Normalmente los cultos en esos lugares se hacen en la tarde, ¿por qué? Un poquito más fresco, qué sé yo, porque en la mañana eso es difícil. No, pero vamos a hacer el culto en la mañana. Vestimenta para ir al culto. ¿Cuál debe ser la vestimenta para ir al culto? Recuerdan que ya estudiamos eso. La vestimenta tiene que ser decorosa, con pudor y modestia, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, vestimenta para el culto. Vestido de baño. ¿Dónde? Lugar del culto, la piscina. Y la gente estaba en la piscina, en vestido de baño, y el pastor estaba predicando. ¿Qué les parece? No les estoy diciendo qué les parece en la carne. Estoy hablando qué les parece conforme la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Es una iglesia en la que usted está de entretenimiento que enseña la palabra de Dios. Eso es algo importante. No cuántos se reúnen en una iglesia. Creo que eso es importante, pero no cuántos se reúnen en una iglesia, porque usted puede contar las personas que llegan a la iglesia, pero no puede contar la espiritualidad de los que están en la iglesia. Y si la iglesia no enseña la palabra de Dios,
que es la que enseña, redarguye, corrige e instruye en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, la espiritualidad en la iglesia no se va a dar. Las personas sin Cristo no van a conocer a Jesucristo porque nadie les está mostrando a Cristo. Porque es un lugar de entretenimiento, no es un lugar de espiritualidad. Pero eso pasa por los líderes o los supervisores que tiene la iglesia. Porque si los supervisores que tiene la iglesia solo andan buscando el entretenimiento, la alegría y la fiesta, y para ver qué hacemos ahora, para invitar a mucha gente, para que el culto se llene, se va a llenar. Claro que se va a llenar. Porque cada vez que se pueda hacer una actividad, y si la actividad es bien bonita, el culto se va a llenar. No necesariamente se va a adorar a Dios. No necesariamente se va a escuchar el mensaje de Dios. No necesariamente la gente va a recibir a Cristo. Pero los de la iglesia van a estar felices. ¿Vio cómo está llegando gente a la iglesia? Ahora nos cuentan por miles. ¿Y qué hacemos si los miles no escuchan a Jesucristo y se mueren y se van al infierno? Por eso la iglesia tiene que ser muy responsable de los líderes que están ahí. Muy responsables. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. A veces la iglesia menosprecia lo que es la enseñanza. Y habrá algún fulano que en lugar de enseñar lo que la palabra de Dios dice, empieza a decir necedades, cosas que no están en la Biblia. Y predicaba a alguien algún día, y desde el púlpito le decía a la gente, es que cuando nosotros estemos en el cielo, depende de cómo haya sido usted fiel al Señor, lo van a poner a reinar en un planeta. Y estoy diciendo serio, o sea, esto de hecho lo están enseñando en muchas iglesias. Lo van a poner a reinar en un planeta. Depende cómo haya sido. Mira, es que usted fue fantástico, le tocó Saturno. Y a usted, ¿no? Si acaso un cometa, ¿verdad? ¿Y de dónde sacan esa barbaridad? Bueno, a la persona se le ocurrió. Y la iglesia dijo, amén. Y no le preocupó verificar si lo que estaba diciendo era o no era conforme a la palabra de Dios. Porque la gente es perezosa para leer la Biblia. La gente le dice que sí a cualquier cosa. Estoy, hermanos, voy a decirlo, alarmado. Alarmado. Hay tantas personas predicando ahí en la internet y en los canales y unos dicen unas cosas y otros dicen otras cosas. Y le digo a mi esposa, es que qué extraño, en un mismo canal, no es enlace, en otro canal ahí que pusieron, y me quedo viendo y aparece Armando Alducin. Tiene mucha buena enseñanza y hay otras cosas ahí que no se comparten tanto, pero ahí está. Muy bien. Seguido de él sale Miguel Núñez, un puertorriqueño, doctor bautista, con muy buena enseñanza, calvinista, de 5 puntos, etcétera. Ok. No pueden haber personas más opuestas enseñando la Biblia que Alducin y Adrián y este señor Núñez. Y están en el mismo canal. Y las personas están escuchando. ¿Y qué le pasa a la persona que escucha esto? Exactamente, hay una confusión terrible. Una confusión que
que no sabemos ni cómo desenredarle los pensamientos a las personas que están escuchando las cosas. Hermano, si está en la palabra de Dios, dígale amén, y si no está en la palabra de Dios, rechace lo que le están diciendo. Pero la iglesia tiene que estar atenta, y mis hermanos, los compañeros que tengo acá de trabajo, ustedes tienen que estar atentos a lo que se está predicando. Y si algo no está bien, si algo no es conforme a las Escrituras, eso hay que atenderlo inmediatamente, hay que confrontar ese asunto inmediatamente. Y si la persona predicó y se equivocó, debe pararse aquí al frente y pedirle perdón a la congregación y decirle: lo que les enseñé está mal. Y ser honesto, porque está sirviendo a Dios. Y si no lo hace así, no debería estar predicando, no debería estar sirviendo al Señor. Es que la iglesia no nos pertenece. Le digo: Señor, ayúdanos a entender que no somos dueños de la iglesia y que no somos socios tuyos en la iglesia, que somos siervos en la iglesia. Los supervisores tienen que entender esto. Hay dones espirituales, el don de pastor, no como oficio, sino un don de pastor, alguien que cuida las ovejas. ¿Y cuáles son los requisitos? Lea el Salmo 23, eso es lo que debería de hacer. Hay otro que tiene el don de maestro. Bueno, es una persona que estudia la palabra de Dios profundamente, se dedica con oración, prepara los materiales, trabaja para poder enseñarle a otras personas y discipularlas. No todos lo van a poder hacer porque es un don. Y esas personas tienen que estar allí, dentro de los supervisores. Sí, amén. Pero la iglesia tiene que vigilar quiénes son esas personas. La iglesia tiene que estar atenta a quiénes son esas personas. Apto para enseñar, no dado al vino. No dado al vino. ¿Hay algo que explicar en esto? Hermano, viera que cada vez que yo me acerco donde usted, siempre me huele un poquito a licor. Es algo extraño. Me huele un poquito a licor. O se acerca usted a una persona y dice: viera que yo me acerco donde usted y siempre me huele a cigarro, me huele a tabaco. Le veo el bigote manchado, le veo la barba manchada como de nicotina, me huele a tabaco. Viera, hermano, que yo me acerco a usted y alguna cosa de vicio se deja ver. Y usted quiere ser un supervisor en la iglesia. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo no se le pueda señalar de que lo vieron saliendo de la cantina, de la piragua, de la esquina de la piragua a las 11 de la noche, comiéndose los confetines. Ok. No pendenciero. Mire, hermanos, la iglesia no necesita que el pastor o los supervisores sean iracundos. Porque nos estaríamos discutiendo todo el día. Pastor, viera que no me gustó cómo predicó usted. ¿Pero qué le pasa? Impía. Hija de... ¿para qué viene a la iglesia a criticar? A hacer estorbo a las demás personas. Está hablando con el ungido del Señor. ¿Usted cree que yo estoy hablando de mi corazón? No, estoy hablando de lo que Dios me puso. ¿Cómo se atreve usted a decir que yo no predico bien? No. Iracundos, no. De hecho, el diablo nunca está más cerca de una persona que cuando ha sido tomado por ira. Deja la ira
Desecha el enojo y no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar. Hermano, no me gusta cómo predica usted. Vea, sinceramente ya somos dos. De verdad. A veces me toca, por alguna razón, escuchar o ver un video en los que he estado predicando y yo le digo a mi esposa, ¿qué carajo para caerme mal? De verdad. Ya somos dos, no se preocupe. No puede ser una persona iracunda. No debe ser codicioso. Necesitamos un pastor. Bien. Requisitos, como si fuera, no sé, un trabajo ahí de afuera. Requisitos. Teólogo que además tenga una profesión, si es posible que sea abogado o doctor, porque eso pues le va a dar un cierto estatus a la iglesia, ¿verdad? Requisitos y requisitos y requisitos. Y el pastor dice, ok, ¿y cuánto pagan? ¿Cuánto es lo que la iglesia me puede pagar para darle yo mis servicios? ¿Cuánto? Y yo he escuchado de personas que han pedido un salario de 1,000,000 de colones. Y le digo, amén si se los pagan. Lo he escuchado. ¿Cuánto me pagan? Una vez había una iglesia un poco grande y necesitaban pastor. Y alguien se me acerca y me dice, ¿y por qué no Ronald Alvarado de pastor de esa iglesia? Y la respuesta es, ¿y cómo por qué? Eso es lo que debe hacer que uno tome una decisión de servir a Dios. Son cosas para ver. Estamos en un tiempo donde se predica ¿qué? La prosperidad y el Señor bendice y el Señor suple y el Señor le va a dar y el Señor le va a añadir y el Señor le va a dar un buen carro. Iba un hombre con un cacharrito. Ahí, regalito de Dios, decía atrás. Carro iba desfamado, se bamboleaba. Ponía la direccional y atrás decía regalito de Dios. Por eso nunca le he puesto a los carros ninguna calcamonía atrás. Iba otra persona cristiana atrás, regalito de Dios. ¿Acaso Dios anda regalando cochinadas? ¿Sabe cuánto esfuerzo y todo para tener ese carro? Y llega otra persona, supuestamente espiritual, y habla de esa manera menospreciando lo que el otro tiene. Iba una persona deseando porque necesitaba un techito, y qué lindo el techito, y le ofrecen el techito, y gloria a Dios por el techito, y me voy a ir a meter en ese techito, y llega otro cristiano y le dice, no, nosotros pensábamos en comprar ese lugar, pero mi esposa dijo, no, yo a ese cucarachero no me voy a ir a meter. Y usted, gracias a Dios por el techito. Hay siervos arrogantes. No hablan de Cristo.
que andan criticando a los siervos humildes que aceptan lo que el Señor les está dando. No codicioso de ganancias, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Ok. Vamos a ver, ¿cómo son los ancianos que hay aquí en la iglesia? ¿Son amables o no son amables? Pastor, usted no es amable. Entonces quiere decir que me han soportado mal, porque entonces no debería estar acá. Pastor, es que usted es un poco orgulloso, un poco necio, y usted no debería estar acá. Porque la amabilidad tiene que ser una característica que refleje el amor de Cristo en favor de las demás personas. Hay que ser amable. No fingir ser amable. Ser amable. Punto. Me invitan a una casa. Pastor, ¿quiere café? Yo amablemente le digo, claro. Pastor, ¿quiere pupusa? Claro. Yo soy muy amable. No se trata de eso, ¿verdad? Eso no. Ahí pierdo la amabilidad. Pero no se trata de eso. ¿De qué se trata? Del trato personal con cada hermano, con cada hermana, sin importar si aquel tiene más plata o aquel casi no tiene plata. Es poderse sentar de la misma manera a conversar con cualquiera, sin estarse fijando si este es más o aquel es menos socialmente hablando. Y amarlos por igual y tratarlos por igual. Y querer lo mejor para los dos por igual. Amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Me detengo ahí porque alguien dice, se lo va a brincar, se lo va a brincar, se lo va a brincar. No, no me lo va a brincar. Hay un momento donde los hijos se hacen grandes. Hay un momento donde estaban jóvenes, niños, y usted les decía, no, o sí, y ellos se sujetaban, pero llega y se hacen grandes. Y tiene 22 años. Y un día llega a la casa fumando y llega tomando. Dice, pastor, sus hijos no están sujetos a usted con toda honestidad. Está grande, ya está tomando ¿qué? Sus decisiones. Yo no le estoy comprando los cigarros. Yo no le estoy dando dinero para que se tome el licor y venga embriagado a la casa. Ni tampoco le permito que lo haga en mi casa. Llegan y toman cierta edad y empiezan a tomar sus decisiones. ¿Qué puedo hacer? ¿O qué puede hacer usted? Cuénteme. Lo que se podía hacer, que era enseñarles desde niños el temor de Dios, eso fue lo que se hizo. Y si están fuera de los caminos de Dios, hay que dejar que Dios trate con ellos, ¿o no? ¿Qué podemos hacer? Los hijos han crecido. Y a veces se dejan llevar más por lo que dicen los amigos, por lo que dicen las amigas, por lo que dice la sociedad, que lo que dice la palabra de Dios. Okay. Pastor, es que usted no puede porque su hijo fuma. Okay. ¿Cuánto tiene mi hijo? 35 años. ¿Usted me ha visto a mí fumando? ¿Usted me ha visto a mí borracho? Hay un momento donde hay que aplicar el término de que no
pagarán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada quien va a recibir su propia recompensa, su propio castigo. Ok, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. ¿Qué es un neófito? Un novato, una persona que no tiene mayor conocimiento. Hace muchos años, en un lugar de La Mancha, reunieron a un grupo de personas que se acababan de graduar del Instituto Bíblico, habían pasado todo el periodo del Instituto Bíblico, se habían graduado, todas las materias, todo estaba bien, y había un lugar en la zona sur, Colorado se llama el lugar, que necesitaban un pastor. Habían unos hermanos que habían empezado a hacer unas pequeñas reuniones, había crecido el grupito y necesitaban un pastor. Pero eso queda allá en la zona sur, y luego de que usted se baja del bus, era 1:30 a caballo hacia la montaña. ¿Okay? Y preguntan, ¿quién se va a ir de pastor hacia Colorado? Y nadie levantaba la mano. ¿Quién va a ir? ¿Quién escucha la voz de Dios? A ustedes Dios les está hablando, o se prepararon para hacer nada. Vamos, es hora de reaccionar. No se le puede decir no a Dios cuando Dios está llamando. Y nadie levantó la mano. Hasta que un hombre se levantó, lo presentan, nadie lo conocía, de Cartago, y él dijo, bueno, yo no sé lo que ustedes saben, yo no he estudiado lo que ustedes han estudiado, yo apenas tengo algunos cursos de evangelismo como para llevar las almas a Cristo, pero bueno, como nadie va a ir, yo voy. Y lo enviaron a él, y lo ungieron, y se fue para allá de pastor. ¿Cómo le habrá ido? ¿Qué habrá enseñado? ¿Qué pruebas habrá pasado sin estar capacitado? ¿Cómo habrá sufrido? Desde luego, con el tiempo dejó de ser pastor allá. Porque era un neófito, necesitaba prepararse, necesitaba conocer la palabra de Dios. Un pastor tiene que estudiar la Biblia. Y no estoy hablando de leer la Biblia. Tiene que estudiar la Biblia a profundidad, con respeto y reverencia de saber que lo que está delante de él es la palabra de Dios. Tiene que entender que no puede agregarle ni quitarle a las Escrituras. Y aún tiene que entender a darle el sentido de la lectura cuando está leyendo. Hay personas que leen, ahí están en Mateo, y están leyendo y dicen, escribas y fariseos, hipócritas. Pregunto, ¿ese será el tono en el que el Señor le habrá hablado a los escribas y fariseos? Es que así me suena. Pues yo creo que le suena un poco mal. Porque el Señor en su palabra me dice que no tienen que ser iracundos las personas que estén haciendo este trabajo. Pienso que el Señor los confrontó, pero con mucho dolor de corazón, de saber que les estaba hablando de su amor, de su misericordia. Ellos tenían el corazón endurecido, y tuvo que decirles, escribas, fariseos, hipócritas, y confrontarlos, pero con mucho dolor de corazón, no con voz de desprecio. Y el pastor tiene que entender esto cuando está estudiando la palabra de Dios, para poder explicar el mensaje de lo que la Biblia dice, sin agregarle, sin quitarle, sin disminuir cuando la lectura es fuerte, pero tampoco agregarle cuando es el silbo apacible. Pastor, es que yo escuché a alguien en la televisión que sabe más que usted. Si usted supiera cuánta gente sabe más que yo.
Pero no es una competencia, hay que seguir estudiando todos los días, cada día del mundo, cada día, delante de la palabra de Dios, orando, leyendo, meditando, viendo, instruyéndonos, haciendo las preguntas, qué, cómo, qué, cuándo, por qué, analizando qué dice el texto, buscando otros versículos que respalden para poder venir y presentar el mensaje a los hermanos y las hermanas de la iglesia. No puede ser una persona que diga, es que agarré el Salmo 23 y no tenía nada, entonces me paro aquí en el púlpito y vea, Jehová es mi pastor, amén. A esos perezosos no debería dárseles permiso de enseñar delante del pueblo de Dios. Porque la gente que viene aquí a la casa de Dios, viene a la casa de Dios para escuchar la voz de Dios, no a un perezoso hablando de cosas simplemente para rellenar un espacio. ¡Qué pérdida de tiempo! Pero la iglesia es la que ve a esas personas y les permite que estén en esas posiciones. Dice... No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál es la condenación del diablo? El orgullo. Qué lindo. Una vez a un pastor le dijeron, es que yo sé más que usted. Yo he estado en mejores institutos bíblicos en los que usted ha estado. Y yo puedo predicar mejor la palabra de Dios que lo que usted la predica. ¿Quién habla así? ¿Una persona madura o un neófito? Ese es como el diablo piensa. Una persona humilde no va a tratar a otra persona así. A esos hay que identificarlos y orar por ellos al menos. Y que tengan buen testimonio de los de afuera, de las personas que todavía no son salvas, pero que lo conocen, puedan decir, bueno, no sé mucho de esta persona, pero es una persona distinta a los demás. Y si siguen leyendo sobre los diáconos, se van a dar cuenta más o menos que siguen habiendo requisitos, etcétera, en ese tipo. La iglesia es responsable. ¿Qué pasa si me muero mañana? ¿Qué van a hacer? Vamos a buscar al que predique mejor. Es la palabra de Dios la que nos dice cuáles son los supervisores que debe tener una iglesia. Y la iglesia tiene que confirmar si hay supervisores de ese tipo dentro de la congregación, y a esos son los que hay que hablar y con esos son los que hay que contar para que puedan servir a Dios. Porque al final, ¿qué es lo que la iglesia persigue, hermanos? ¿Cuál es el negocio de la iglesia, si le podríamos decir negocio? Dijo el Señor Jesús, en los negocios de mi Padre, ¿cuál es el negocio de la iglesia? Salvación, almas. Ese es el negocio de la iglesia. Que las almas vengan a los pies de Cristo. Eso es lo que debería preocuparnos. Y como para darle honor a esto, y tal vez haya aquí alguna persona que no conozca a Cristo, voy a pedirle a mi hermano Humberto que pase aquí y me acompañe. Porque al final esto es lo que deseamos que todos los hermanos puedan hacer, que empecemos a prepararnos en esto más que en cualquier otra cosa. Hermano Humberto no es hermano. Es un impío cualquiera que anda ahí por la calle, lleno de vicios y malos pensamientos.
Ahí donde lo ven va camino al infierno. Huele a humo. Dios me da la oportunidad, porque el que da la oportunidad, ¿quién es? Dios. Dios me da la oportunidad. Me le acerco. A veces la oportunidad es algo duro que le haya pasado a alguien. Perdió un familiar, perdió el trabajo o algo así ha pasado, y es como el momento propicio para que un creyente pueda acercarse a esa persona. Don Humberto, ¿cómo estás? Muy bien, Señor. ¿Me permite hablarle de Cristo? Sí. Viera que cuando las personas la están pasando mal es cuando más receptivos están. Eso no significa que no le prediquemos al que está bien. Sí. Quiero preguntarle algo, don Humberto. ¿Usted alguna vez ha mentido? Sí. ¿Y cómo se le llama a los que mienten? Mentiroso. ¿Usted alguna vez ha tomado algo que no le pertenece? Sí. ¿Y cómo se le llama a los que hacen eso? Ladrón. ¿Usted alguna vez ha tomado el nombre de Dios en vano? O sea, le ha dicho, juro por Dios que yo no lo hice, por ejemplo. Eso es blasfemar. Y la Biblia dice que ningún mentiroso, ladrón, adúltero, borracho, heredará el reino de Dios. No lo estoy sobornando, ¿va? No le estoy diciendo, mire, reciba a Cristo y el Señor le va a dar un trabajo. Lo estoy confrontando con su pecado. No le estoy hablando a las emociones, porque luego las emociones pasan. Le estoy hablando a la razón. Y si usted muere hoy y va a estar delante de la presencia de Dios, porque la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, cuando Dios lo juzgue a usted, que ha reconocido que ha mentido, que ha robado, que ha tomado el nombre de Dios en vano, entre muchas otras cosas, ¿cómo lo va a declarar Dios? ¿Culpable o inocente? Culpable. ¿Y qué le pasa a los culpables? Van para la cárcel, van para el infierno. Van para la condenación, porque la Biblia dice que todos los que pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero le tengo una buena noticia. Tengo buenas nuevas de gozo para usted. Que Dios no quiere que usted se condene, que Dios no quiere que usted se pierda, sino que venga el arrepentimiento. Que sus pecados van a ser juzgados, pero no en usted, sino en el Hijo de Dios, que tomó forma humana y murió en la cruz del Calvario, y tomó sus mentiras, y tomó sus robos, y tomó todos sus pecados sobre su cuerpo, y Él recibió ya el castigo de sus pecados, para que usted no tenga que ser condenado. En este momento, si usted está arrepentido en su corazón de todo lo que ha hecho y viene a los pies del Señor y le dice, Señor, recibo el perdón que me das en Cristo Jesús y acepto a Jesús como Salvador, Dios le perdona todos sus pecados, en este momento usted sería salvo y vendría a ser hijo de Dios. Ese es el mensaje. ¿Le gustaría recibir a Jesucristo? ¿Qué tengo que hacer? Gracias, hermano. A veces las personas piensan que es que necesitamos saber de la tribulación y necesitamos saber del anticristo y necesitamos saber de la segunda venida y necesitamos y se nos olvida que el negocio que tenemos, que lo que estamos hablando es el evangelio de Jesucristo y que la iglesia tiene que predicar el evangelio de Jesucristo y que todos los miembros de la iglesia tienen que saber que predicar el evangelio de Jesucristo para que cuando el Señor nos dé la oportunidad hablemos con una persona de lo que necesita, no de religión, no de vanidad, no de necedad. Amén.
Los supervisores de la iglesia tienen que estar firmes en este punto. Esto es lo que busca la iglesia. Si la iglesia no está buscando esto, hermanos, busque otra iglesia. Por el amor de Dios, busque otra iglesia. Porque la iglesia lo que tiene que buscar son las almas perdidas. Amar al prójimo, ayuda mutua, ser una familia, orar unos por otros. No se trata de vanagloria, no se trata de promesas, no se trata de decirle, mire que si usted hace esto o aquello, Dios le va a bendecir y va a tener un montón de plata, porque eso no es cierto. Dele gracias a Dios por lo que usted tiene, tenga mucho, tenga poco, porque es lo que Dios le ha dado. Y cuando aprenda a ser agradecido con eso, espere bendiciones del Señor, pero antes no. Ame a Dios, ame a sus hermanos, ame predicar el Evangelio, porque este es el trabajo de una iglesia. Y los supervisores en la iglesia tienen que ser el ejemplo de esto. Amén. Vamos, hermanos, al tiempo de la cena del Señor. La cena del Señor es una ordenanza, no es una invitación. Hay cristianos que creen que Dios les está invitando. No, Dios no les está invitando, es una ordenanza, es algo que tiene que cumplir. Porque como cristianos anunciamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Recordamos en la cena del Señor que Dios se hizo carne, creció y murió en una cruz, resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y eso es lo que anunciamos. Y recordamos que eso lo hizo por mí en la cruz del Calvario y que esa sangre que derramó es para perdonar mis pecados. Y ahora soy hijo de Dios. Así que los creyentes, por ordenanza, deberían de tomar la cena. Los que no se han bautizado, es una ordenanza también. Pero si le damos el orden a las cosas, debería bautizarse primero. Ahora, si no se ha bautizado, no porque usted no quiera bautizarse, sino porque por diferentes razones no lo han bautizado, bueno, ya es una situación suya en su corazón si toma o no toma la cena, pero la cena es para creyentes. Amén. Entonces, amado y buen Padre, bendito Señor que estás en los cielos, tu pueblo, Padre, congregado, Señor, en esta hora delante de tu presencia, está presente, Padre, para tomar la cena. Pero sabemos, Padre, que no podemos tomar la cena, Padre, si estamos, Señor, cargando el pecado en nuestro corazón. Si estamos, Padre, jugando con el mundo. Si estamos, Padre, jugando, Señor, con un pie en el mundo y otro pie, Señor, en las cosas santas, porque esto no te es agradable. Te pedimos, Padre, que perdones nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestras majaderías, nuestras irreverencias y truanerías. Te pedimos, Padre, que nos perdones, Señor, por todas aquellas cosas buenas que tú nos has llamado a hacer y que te hemos dicho que no. Perdónanos, Padre, tantas veces que te hemos puesto en segundo lugar. Perdónanos, Padre, porque decimos que te amamos con el corazón, alma, mente y fuerzas, pero cuando tenemos que servirte, Padre, no lo hacemos. Perdónanos, Señor, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Perdónanos, Señor, si como maridos no hemos sido, Señor, el tipo, Señor, de santo que tú quieres que seamos. Si no hemos amado a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, te pedimos perdón. Padre, si no le hemos tratado como vaso frágil, te pedimos perdón. Padre, si hemos sido ásperos, Señor, con ellas, te pedimos perdón. Perdónanos, Padre. Si la esposa, Padre, no ha sido, Señor, buena con su esposo, si no ha sido buena ayuda idónea con su esposo, Señor, si no ha sido ser sujeta con su esposo, Padre, también, Señor, te pedimos perdón. Pedimos perdón, Padre, cuando, Señor,
entre la adolescencia, Señor, empezamos a escuchar muchas cosas del mundo y nos desviamos de las cosas santas. Entendemos qué es lo que tú dices, Padre, pero el mundo seduce y a veces, Señor, se han dado pasos hacia el mundo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, y restáuranos, Señor, a volver hacia ti, Señor, a poner los ojos en Jesús y consumador de la fe, y no dejarnos desviar, Padre, por el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque como dice tu palabra, que si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, y todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. El que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Perdónanos, Señor, si nos has dado oportunidad para hablar de Cristo a una persona, las puertas se han abierto, Señor, y no lo hemos hecho. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, si no estamos preparados para hablar de Cristo, porque este es nuestro trabajo, nuestro deber, nuestra razón de ser, de estar en este mundo, ser ministro, Señor, de la reconciliación. Perdónanos, Señor, si no lo hemos entendido, y permítenos, Dios, estar atentos, Señor, al llamado, Señor, de predicar el Evangelio a todo tiempo, Padre, a toda persona. Hoy te rogamos, Padre, que mires nuestros corazones, tomes nuestros pecados y como dice tu palabra, los lances a lo profundo de la mar y no te acuerdes más de ellos y poder empezar, Señor, a dar pasos de crecimiento espiritual, de santidad, de tomar, Padre, el trabajo, la labor de representar, de reflejar la luz de Cristo, Padre, en un mundo lleno de tinieblas. Que hoy podamos entender, Padre, que al tomar la cena, Padre, estamos recordando el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo por nuestros pecados, la sangre derramada en la cruz del Calvario que limpia nuestros pecados, la sangre del nuevo pacto y el pacto de vida eterna, para la honra y la gloria tuya, Padre mío. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. 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 Les leo de Primera de Corintios, capítulo 11. Dice la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. ¿Por qué lo partió? ¿Qué significa que el Señor partiera el pan? Esto representa el cuerpo del Señor. Es partido en el sufrimiento, látigos, clavos, la corona, pero es partido para que pueda alcanzar a darle a otra persona el Evangelio y que esa persona pueda partirlo para darle a otra persona el Evangelio y así muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Un nuevo pacto, no es el pacto antiguo, es un nuevo pacto que implica que todo aquel que recibe a Jesucristo como único y suficiente Salvador tiene vida eterna. No tendrá vida eterna, sino en el momento en que lo recibió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos.
Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante?
dejadas como estén. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amase como aman sus caminos, si olvidasen